Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado Bien, queridos amigos, libertad. mi nombre es Gustavo Almendares. Estoy aquí con una misionera invitada, con la hermana Silvia, la pastora Silvia de Mejía. Ella ha atendido cordialmente una invitación que le hicimos, porque ella tiene una historia muy linda que contarnos. Una historia que nació hace algunos años con el deseo de servir al Señor, y ella estuvo como misionera en Haití, y para ello ella tuvo que hacer algunos sacrificios, sobre todo prepararse y dejar muchas cosas muchas comodidades para poder ir de misiones. Así que queremos compartir con ella. En primer lugar, yo quiero presentarla, hermana Silvia, que Dios le bendiga. Bienvenida a este programa. Muchas gracias, Pastor Gustavo. Le doy gracias al Señor también por esta oportunidad que me da de estar aquí en este precioso programa, en la cual podemos compartir estas experiencias y el llamado del Señor que nos hizo a mi esposo y a mí con relación a las misiones. Así que le doy gracias al Señor por estar aquí, y que todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están en sintonía de este programa, pues puedan disfrutar este hermoso tiempo. Bien. Para nosotros es un gusto compartir con todos ustedes este tiempo. Pastora Silvia, cuéntenos un momento, ¿desde cuándo usted comenzó a prepararse para ir a misiones? En primer lugar, usted no sabía que iba a ir a Haití, posiblemente para otro lugar, pero el comienzo, ¿desde cuándo? ¿Y qué se necesita para tener ese deseo y mantenerlo y poder lograr este objetivo? Bueno, como usted dijo, que no es de la noche a la mañana prácticamente. Amén. El llamado que el Señor hace, y de manera especial la preparación que debe tener toda persona que tiene el llamado de Dios. Pues Dios nos dio la oportunidad de poder servir al Señor primeramente aquí en nuestra nación, en Ecuador, en muchos lugares, en muchos pueblos, pero previamente a esto hubo una preparación teológica. Con mi esposo y yo nos estuvimos preparando para poder aprender más de la palabra del Señor, pero también la preparación de ir al campo y poder evangelizar, predicar la palabra del Señor, llevar ese evangelio a muchas vidas que necesitan de Cristo. Usted siempre estuvo relacionada con el área de misiones. Primero comenzó con el área local aquí en Ecuador. Salió transculturalmente a otra cultura, hablamos de la sierra, estuvo por un tiempo, y eso fue como una preparación para Una poder... escuela. Una escuela, ¿no? Una escuela, eso fue una escuela para nosotros. Amén. Y luego de esto comenzó a prepararse para salir fuera de las fronteras. Ahora, para salir fuera de las fronteras uno tiene que estudiar las costumbres, la cultura de otros lugares para poder ir y conocer un poco más a dónde uno va. Cuéntenos un poco, cuando usted viajó a Haití, ¿cuál fue el choque que hubo transculturalmente y al encontrarse ya en el momento con una nueva cultura, con nueva gente que uno no conoce, un medio, y que por primera vez usted salía de misiones a otra nación, con otro idioma y otra cultura? Bueno, lo primero del choque que nosotros tuvimos al llegar al país de Haití fue su clima, un clima totalmente diferente al nuestro. Es decir, sí, Guayaquil, nuestra ciudad es caliente, pero Puerto Príncipe es una ciudad mucho más caliente que este lugar. Entonces, cuando salimos del avión y del aeropuerto, prácticamente un calor muy, muy fuerte, muy terrible. Y también el idioma, porque nosotros sabíamos un poquito del idioma, entonces la gente hablando en otro idioma, y inclusive cuando llegamos a inmigración, la gente nos hacía preguntas y nosotros casi no podíamos responder. Entonces, eso fue un choque que nosotros tuvimos en este lugar.
Amén. Bueno, entendemos que ir a otra nación, a otro país, implica muchas cosas, que uno tiene que estar dispuesto a, incluso hasta sufrir ciertas circunstancias, y una de estas es la comunicación. Pero además de ello, Haití es una nación que fue devastada por un terremoto y carece por las informaciones que tenemos, carece de luz, de agua, y la comida es muy cara. En esto, cuéntenos un poco, en el tiempo que usted estuvo allá, ¿fue difícil esa parte que tuvieron con su esposo? Porque los dos viajaron y estuvieron por un año. Sí, un año y un poco más Amén. del año. Bueno, realmente mi hermano Gustavo sí fue algo muy fuerte para nuestras vidas, porque luego que le estaba compartiendo del choque del clima, de la gente en diferente idioma, cuando nosotros salimos del aeropuerto no sabíamos precisamente al lugar donde nosotros íbamos a habitar, prácticamente en el lugar del epicentro donde nosotros llegamos para quedarnos por espacio de casi 2 semanas. El pastor que nos recibió en ese lugar vivía específicamente en este pueblo llamado Leogán. Entonces, cuando salimos nosotros del aeropuerto, pasamos todo el trayecto donde las casas estaban destruidas, acabadas, donde todo era algo terrible, era como que uno estaba pasando una pesadilla. Y en primera instancia, al entrar a Haití y entrar a Leogán, nuestras lágrimas no se contuvieron de nuestros ojos, que comenzamos a llorar de ver la necesidad, la gente caminando por las calles, los niños, la basura, mucha insalubridad y casas destruidas, muchas carpas. Fue algo muy desesperante para nosotros, pero Dios nos llevaba con un propósito en ese lugar, y al principio nos tocó pasar momentos muy difíciles, pero en medio de esa situación el Señor se glorificó. Amén. El choque que es cuando uno se encuentra con otra cultura y en un momento tan difícil de extrema pobreza, de saber que aquí en nuestro país tenemos necesidades. Una de las cosas que nosotros experimentamos cuando íbamos a llevar el Evangelio a estas personas, ciertamente lo primero que ellos nos decían en su idioma, decía gangú, gangú, mue gangú, decía mangé, nos quería decir tengo hambre, dame comida. Entonces lo primero que ellos pedían era alimento antes que la palabra de Dios. Amén. Bien, estamos con la pastora Silvia de Mejía, la tenemos invitada en este tiempo. Vamos a hacer un pequeño corte, escuchemos una alabanza que tenemos a continuación. En este lugar, cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí.
Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Bien, continuamos, queridos amigos, con el programa Caminando con Jesús, y tenemos de invitada aquí a la pastora Silvia, y conversábamos, pastora Silvia, de la gran necesidad que hay en Haití. Ustedes tuvieron algo más de un año, y en ese año tuvieron algunas experiencias, y comenzaron a amar más la gente, la parte humana, que en Haití hay mucha necesidad. Hemos podido ver desde acá, que estamos lejos nosotros, hemos podido sentir la necesidad de Haití, sin haber ido. Nos imaginamos, nos imaginamos cómo debe haber sido para las personas que estuvieron allá, como usted y su esposo. Pastora Silvia, el tiempo que usted pasó allá, ¿qué se hizo en la obra? ¿Qué alcance tuvieron en el evangelismo, en lo que hicieron, en el trabajo? ¿En qué parte estuvieron? Bueno, mi amado hermano, al principio realmente, como en todo lugar, no es fácil. Amén. El trabajo. Nosotros llegamos los primeros meses, no podíamos hacer el trabajo para el cual habíamos ido. A primera instancia íbamos a ciertas iglesias que encontramos y podíamos estar allí compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, pero había un dolor en nuestro corazón de no poder ir y hablarle el evangelio a aquellas personas que no conocían a Cristo, porque ese era nuestro principal objetivo, alcanzar a los perdidos. Y es así que nos tocó tiempo de orar, de pedirle al Señor. Y como decíamos al principio, el idioma
nos costó mucho, no podíamos todavía hablar completamente el idioma de ellos y le dijimos Comunicarse a Dios, con los... eso, comunicarnos. Entonces las personas no nos entendían qué es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, pero ¿qué ocurrió? Que orando a Dios encontramos una persona quien nos pudiera ayudar, aunque no sabía mucho español y nosotros no sabíamos mucho el creol o el francés. Dios nos dio las estrategias de cómo poder lograr trabajar allí. Porque comenzamos a esta persona a reunirla en nuestra casa y mientras nosotros les enseñábamos nuestro idioma y él nos enseñaba su idioma, fue la manera como a él lo entrenamos para hacer el trabajo evangelístico con esta persona en los lugares que fuimos. Entonces comenzamos a evangelizar y nos dimos cuenta, a veces nosotros estamos viendo lo imposible o estamos viendo solamente las dificultades. Si bien es cierto, a veces uno no tiene el idioma, pero Dios le va a dar la estrategia de cómo alcanzar al perdido. Y nosotros tuvimos que elaborar unas hojas con dibujos y con palabras en francés para salir a evangelizar a las personas, porque algo fue que nosotros no teníamos en los folletos evangelísticos. Por eso en este nuevo viaje que realizamos con la pastora Jessica, Dios nos dio la oportunidad de elaborar esos folletos evangelísticos para llevarlo a Haití. Pero cuando nosotros llegamos no teníamos material para evangelizar. Amén. Y nos tocó a nosotros elaborarlo a mano para poder alcanzar al perdido. En Haití es muy caro la impresión. Sumamente carísimo. O sea, la vida en sí en Haití es cara. Entonces todo lo demás concerniente también es caro, es muy caro. Como misioneros, ustedes pasaron algunas necesidades, incluso sufrir lo que es la carestía, porque acá nosotros a veces no entendemos. Hay personas que no entienden a veces esta parte. Cuando va una persona a otro lugar, en este caso Haití, siendo un país muy pobre, de extrema pobreza, pero las cosas hay una inflación tremenda. O sea, aquí comemos con $2 un almuerzo. Para darle unos datos, mi amado hermano, el sueldo básico de Haití son $218. Amén. $218. Así. Pero una libra de arroz en Haití vale 75 centavos. Entonces podemos más o menos darnos cuenta ahí cómo la carestía de la vida es tan difícil en Haití. Muy cara. Muy cara. Y es por eso que en Haití hay mucha desnutrición, los niños crecen desnutridos. Sí, es un país que sufre no solamente las devastaciones que tiene naturales, como fue el terremoto, como también es los huracanes, constantes ciclones, porque es una isla, ¿sí? Sino que también la situación que no tiene agua potable. No hay suficiente energía eléctrica, no hay un control sanitario dentro del país. Entonces los niños son los que mayormente sufren esta situación. Amén. Y esto tiene que haberle causado un dolor a usted predicar. A veces cuando uno va a un lugar, uno quiere ayudar, pero no tiene los recursos para ayudar. Las personas a veces necesitan... en lugar de decir, bueno, dame la palabra, pero también dame alimento. Eso es lo que nos y uno solo tiene la palabra para darle. Entonces, uno siente a veces eso como un dolor, como una carga que uno lleva. Sí. ¿Usted sintió esa parte estando allá con los niños? Sí, Dios puso, o sea, no solamente Dios, como humanos, ¿verdad? Claro. Vemos la necesidad de las personas y de los niños, pero comenzamos a orar más a Dios, a pedirle al Señor que supliera, que nos proveyera, porque no solamente llegar con el Evangelio solamente en palabras, sino hacer mucho más que aquello, poderles ayudar. En la parte humana. En la parte humana. Entonces Dios comenzó a bendecirnos para poder, aunque sea una vez a la semana, llevarles un alimento a estos niños. Y es más, también poder cubrir, también habían personas que decían, yo quiero ir a la iglesia, pero no tengo la ropa adecuada. Entonces comenzamos a orar a Dios para provisión, para también darles un vestido a estas personas. Es tan grande la necesidad de que
de que usted vio niños o personas adultas que iban a la iglesia y probablemente en ese día no hayan comido. Sí, muchas personas. Es más, luego en la toma veremos a uno de los jóvenes que preparamos en la evangelización. Entonces este joven tenía problemas de anemia. ¿Y cuál era la situación? Comenzamos a conversar con él y este joven a veces pasaba días enteros sin alimentarse. Por una de las causas es porque no hay fuentes de trabajo también, ¿no? Las fuentes de trabajo son muy escasas y son muy pocos los que tienen trabajo. Entonces eso causa que muchas personas tengan una necesidad y a veces pasen días sin comer. Es por lo que en Haití vemos pocas empresas, fábricas, casi no lo hay. Todo lo que entra mayormente a Haití son cosas importadas. Amén. Y por eso las cosas son sumamente caras. Entonces esto nos hace ver y reflexionar, nosotros que estamos acá, como para poder ver qué forma nosotros podemos ayudar en las misiones. Y hay mucho que se puede hacer por Haití, por los hermanos que están en Haití. Ya algunos hermanos los conocemos por las fotos, los videos que trajeron los hermanos. Y de alguna forma, como hacen en otras partes, ¿no? Quizás podríamos ver la forma de qué forma podemos apadrinar, se podría decir, si podemos decir, para poder ayudar de alguna forma algún hermano o algunos niños y podemos reunir para que cuando se haga otro viaje poderles enviar aunque sea una ropita, un dinero que pueda servir para alimentación o algo. Cualquier ayuda es importante. Mi hermano Gustavo, valga la oportunidad que usted Amén. está mencionando esto, podemos ver en Haití que hay muchos niños huérfanos. Niños que quedaron huérfanos a causa del terremoto. Pero Sí. niños que también son huérfanos porque sus padres pierden la vida a temprana edad. Entonces muchos de ellos, aún los que vemos en Penie, el lugar donde se abrió esta nueva obra, la mayoría de estos niños son huérfanos, algunos de ellos de padre y madre y otros de padre solamente. El lugar donde está la obra es Perniel, amén. Sí, o sea, aquí en español le decimos Perniel, pero allá se dice Penie 26, Penie. Amén. Bien, para concluir este tiempo, hermana Silvia, me gustaría que usted en este momento haga una oración por Haití. Hagamos una oración por Haití, por las misiones y para que Dios bendiga esa nación. Principalmente tenemos entendido que esa nación fue entregada a Satanás por brujos, hechiceros, por algunos presidentes antiguos. Pero sabemos que Dios tiene planes para Haití. Amén. Y una de las cosas que podemos hacer nosotros, una de las armas que tenemos es orar. La oración. Oremos ante las cámaras aquí y pidamos también a los hermanos y amigos que están viéndonos que se unan en esta oración, que pidamos por Haití. Vamos orando, hermano. Bien, oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Amén. en esta Sí, tarde Señor. venimos delante de tu presencia y nos unimos en oración con todos nuestros hermanos que están en sintonía de este programa, Señor. Aquí en este momento nos Aleluya. unimos en oración por Haití, por la nación de Haití, Señor, Sí, Señor. para que sea usted allí, Dios mío, Padre, obrando a misericordia, Dios eterno, y trayendo Señor. cada día, Señor, que tu palabra, Dios eterno, venga al corazón de muchas vidas, Señor, que el evangelio tuyo se extienda hasta lo último de esta nación de Haití, Padre, y que tú derrames tu bendición Amén, sobre sí, Haití, Señor. Señor, y que la situación que está en este momento atravesando esta nación cambie, Señor. Sabemos Aleluya. que tú tienes el Gloria a poder Dios, para obrar, Señor. para manifestarte, Señor, que la economía de Haití cambie, que la situación Señor. política de Haití cambie, Señor amado, en el Bendito nombre de Señor. Jesús de Nazaret. Nosotros como pueblo de Dios en este momento declaramos bendición sobre la nación de Haití, Señor, Aleluya. y que Gloria a muchas Dios, Señor. almas, Señor amado, sean libertadas por tu poder, Dios eterno, y que sus rodillas se doblen Aleluya. delante de tu presencia y que su boca confiese que Jesucristo es el Señor de la nación de Haití. Amén. Gloria a Gracias, Dios, Señor, te Señor. damos porque en tus manos está Haití, Señor. Gracias por todo lo que estás Aleluya. haciendo y por lo que vas a hacer por esta nación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, queridos amigos, queridos hermanos, con este tiempo hemos tenido que nos ha prestado la pastora Silvia, la misionera Silvia, que próximamente estará viajando a Haití también, otra vez. Si el Señor lo permite. Amén. Hemos tenido un tiempo precioso, así que el tiempo ha sido corto, hay mucho más que hablar. Probablemente en otro tiempo la tendremos aquí. Desde ya, pastora Silvia, ¿qué le parece si en otra oportunidad la podemos tener, la podemos invitar? ¿Se compromete a venir en otro momento? Bueno, con la ayuda de Dios todo es posible. Si Dios permite, Amén. así lo haremos. Así que ya desde ya tenemos, la invitación está hecha y probablemente la tendremos en otra oportunidad. Bien, queridos amigos, este ha sido su programa Caminando con Jesús. Puede vernos usted por YouTube, canal SEA Sin Fronteras, y también por Facebook, nos puede ver por OSF-TV. Así que te hacemos esta cordial invitación. Que Dios te bendiga y ha sido un tiempo maravilloso. Amén. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad